No es lo mismo Dino Ferrari que Ferrari Dino. No es un trabalenguas. Te vamos a explicar esto. Te vamos a contar por qué Il Commendatore usaba gafas oscuras. Y te voy a hacer una confesión al final de este vídeo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. No es un trabalenguas porque Ferrari Dino es un coche. Bueno, más que un modelo, también podemos hablar incluso de una submarca de Ferrari. Y Dino Ferrari es un señor, es el hijo de Enzo Ferrari, que murió prematuramente con 24 años. Ambos, la marca o el modelo y el hijo, de algún modo han estado un poco olvidados por mucho tiempo. Vale la pena recordarlos. Enzo Ferrari quería un sucesor al frente de su empresa, de la empresa que llevaba su nombre. Y este no era otro que su hijo, su querido hijo, Alfredo Ferrari. De Alfredo, en italiano, se deriva Alfredino y de ahí se deriva Dino. Bueno, parece que todos los aficionados, cuando hablas con ellos, conocen de sobra la historia de Enzo Ferrari. Pero de este capítulo tan trágico de su vida, la verdad es que se habla muy poco. Y los coches que llevan el nombre del hijo han estado infravalorados durante mucho tiempo, pero esto se ha acabado. Las gafas oscuras. Alfredo Dino Ferrari murió muy joven. Bueno, me dice Rodrigo que es que leo mucho, pero es que cuando los guiones tienen tantos datos y no me quiero equivocar, prefiero leerlos, porque tengo aquí la fecha de su muerte, el 30 de junio de 1956, de distrofia muscular. Te vamos a desvelar un secreto, porque todos estamos habituados a ver, sobre todo la última etapa de su vida, a Enzo Ferrari con gafas oscuras. Bueno, esto empezó a llevarlo cuando falleció su hijo. Yo creo que al principio, como hacían las folclóricas, por lo menos aquí en España, cuando iban en entierro se ponían gafas oscuras para que no se le vieran los ojos llorosos, o al revés, para que no se viera que no estaban llorando al pobre difunto. En el caso de Enzo empezó a usarlas entonces y nunca las dejó. Era una particular manera de guardar luto a su hijo. Esto es lo que os decía, os iba a desvelar el secreto de las gafas oscuras. Para mi confesión tendréis que esperar al final del vídeo. Como ya habéis visto por el decorado, este es el vídeo del mes de 0 a 100, lo que es una garantía de buenas imágenes e información de primera mano. Y es que he disfrutado particularmente de la comparativa de dos Dino, el 206 y el 246, que parecen iguales y no pueden ser más distintos. Un reportaje muy interesante porque los Dino influyeron mucho en la marca y, como decíamos, estuvieron casi olvidados durante mucho tiempo. Este artículo les hace justicia. Y os recuerdo que 0 a 100 solo se vende online en el link que aparece en la pantalla y que si eres garajista tienes descuento si introduces el código que figura en el texto descriptivo. Y recordad, los primeros suscriptores, que hay que renovar la suscripción para recibir el próximo número 5 y sucesivos. Y no olvidéis que los aficionados de Sudamérica o Estados Unidos ya podéis comprar 0 a 100 con un precio de transporte muy razonable desde el enlace que encontraréis en la descripción de este vídeo. El deseado sucesor. A Dino se le educó desde el primer momento para ser el sucesor de don Enzo Ferrari, y para eso se le llevó a una escuela de ingenieros muy prestigiosa que estaba en Suiza. Bueno, ahí empezó a barruntar el hacer un tipo de coches, unos deportivos más pequeños, más ligeros, como tú lo decís, pensando en que fueran tanto coches de calle como de competición, y que además, que eso ahora es muy corriente, pero en ese momento no lo era, lo llevaran el motor en el centro. Eso era muy innovador para la marca, como os digo, en ese momento muy innovador y muy rupturista. Y Enzo Ferrari no estaba del todo convencido, pero claro, es que aquí entra en juego otro personaje importantísimo, que es Vittorio Jano. Vittorio Jano era un ingeniero muy famoso, muy competente, que había llevado a la marca Alfa Romeo a los máximos niveles de gloria y tecnología en los años 20 y 30. Y a Vittorio le pareció muy buena idea la del hijo de Ferrari. Y se pusieron manos a la obra Dino y Vittorio. El drama es que el pobre Alfredino pues ni siquiera vio estos motores en funcionamiento, aunque incluso en el hospital siguió supervisando
cómo podían hacerse y cómo iban a funcionar y cómo iban a ser esos motores. La verdad es que el fallecimiento de Dino fue todo un mazazo para Ferrari, que a partir de entonces, no lo tengo en el guión, pero me estoy acordando, todos los días antes de ir a trabajar iba a visitar la tumba de su hijo. Pero no el final del proyecto, que se convirtió en un homenaje a Dino. Nace la marca Dino. Tras la desaparición del hijo de Enzo, pues se crea Dino, que, como os digo, inicialmente era una marca, una submarca de Ferrari, y que estaba enfocada a fabricar deportivos más accesibles, más ligeros, que se fabricaron entre 1968 y 1976, con motores V6 diseñados por el joven Dino Ferrari, y que estaba ayudado en ese diseño y luego en el posterior desarrollo por Vittorio Jano, como os acabo de decir. Bueno, estos motores es que demostraron que eran un buen diseño muy pronto, porque es que fijaos, ya en 1958 Mike Hawthorne ganó el campeonato del mundo de Fórmula 1 sobre un Ferrari con un motor V6 que era inicialmente el diseño de Dino Ferrari. En este homenaje a su hijo, pues entró en juego otro habitual de la casa, que era el diseñador Sergio Pininfarina, otro genio, que presentó el primer prototipo del Dino en el Salón de París de 1965. Bueno, se dice que el recibimiento de este modelo por parte del público fue tan entusiasta que a partir de ese momento decidieron que se iba a hacer finalmente este Dino 206 GT, que finalmente, como os he dicho, empezó a fabricarse en 1968 y que además tenía dos novedades muy importantes en Ferrari. Bueno, aparte de ser un V6, iba en posición central y además colocado de forma transversal. Tan iguales, tan distintos. Hay una reflexión que se comenta en el artículo de 0 a 100 que me parece muy interesante para esta historia, pero en general para entender el mundo del automóvil. Y es que cuando una marca tiene un coche que está a la mitad de su vida comercial y quiere pues relanzarlo, hace los famosos restyling. ¿Y qué trata de conseguir? Bueno, pues trata de conseguir que, cambiando lo menos posible, el coche parezca lo más distinto posible. Por eso esos restyling generalmente no afectan a nada básico, pero sí que afecta a los paragolpes, a los faros, a los espejos, ese tipo de chorradas. Me acuerdo, hablando de esto, me acuerdo de una anécdota de otro grande del mundo del automóvil, que era Claude Chatinet, que fue el presidente de Citroën y estuvo aquí como presidente de Citroën Hispania, que un día hablando con él de estas cosas, había aparcados, estábamos en un restaurante, había aparcados un Saxo y un 106. Y me dijo, mira, ese es el ejemplo. Estos coches parecen iguales y son distintos en un 80%. Hay que conseguir coches que parezcan distintos y sean iguales en un 80%. Efectivamente, eso es lo que quieren conseguir las marcas con los restyling. ¿Por qué cuento todo esto? Porque con los Dino pasa completamente lo contrario. Porque son coches que los ves y pueden parecer casi iguales y son completamente distintos. No coinciden ni las cotas. Es que ni siquiera los paneles de chapa son intercambiables, de la carrocería me refiero, entre uno y otro. Fiat Dino, otro olvidado. El Dino nace con motor V6 de 2 litros, pero esto no es casual. Hay quien dice que es que querían hacer coches más baratos, yo diría menos caros, más ligeros, y que por eso hicieron este motor que era en realidad medio V12. Bueno, pues no, este motor no era medio V12, era un diseño que se había hecho partiendo desde cero. La causa, hablando de Ferrari, os podéis imaginar cuál era: las carreras. ¿Por qué os digo esto? Porque Ferrari quería competir en la Fórmula 2. Y en la Fórmula 2 se tenía que partir de motores de 2 litros comerciales que movieran a coches que se fabricasen al menos 500 unidades al año. 500 unidades al año era mucho para Ferrari. Demasiado para Ferrari, pero no demasiado para Fiat. Por eso llegaron a un acuerdo para fabricar otro coche que, por cierto, también a veces es un poco olvidado, el Fiat Dino. Un coche, además, diseñado por Bertone, que se produjo entre el año 66 y el año 69 y que tenía este motor, un V6 2 litros, delantero, con propulsión trasera, que daba 160 caballos y que, bueno, permitía una velocidad de 200 km por hora. Bueno, era un coche bonito, rápido, práctico, pero no Ferrari. Motor transversal, pero pequeño. El primer prototipo del Dino, que fue presentado en 1965, llevaba el motor longitudinal, pero luego, 2 años después, ya en el Salón de Turín, llevaba el motor girado 90 grados en posición transversal. Este cambio era drástico, pero permitía varias cosas. Permitía
una batería entre ejes mejor, un reparto de pesos mejor y que este coche tuviera un maletero sorprendente para ser un deportivo. Bueno, teniendo en cuenta una cosa, en estos años, que estamos hablando en los 60, finales de los 60, un motor 2 litros que diera 160 caballos era una potencia notable para un 2 litros. Por supuesto, vuelvo a decir que aquí no había turbo ni cosas de esas, ¿no? Pero en el Dino Ferrari la potencia creció hasta 180 caballos a 8.000 revoluciones. El peso son 1.200 kilos, con lo cual pues esta potencia lucía bastante, porque además el coche tenía muy buen comportamiento y además tenía un cambio, un grupo bastante corto, una relación de cambio cerrada, buena aerodinámica, el coche era rápido, aceleraba bien, aunque lo que le faltaba para ser un deportivo de campanillas era velocidad punta. Nace el Dino 246. El Dino 246 nace porque Ferrari se da cuenta de dos cosas. Primero, que los clientes que lo compran quieren más potencia. Y luego que para vender un coche barato, o más barato, o menos caro, y ganar dinero, había que hacer un coche más barato de producir. Por eso, este coche tiene el motor de 2,4 litros, pero el bloque es de fundición de hierro. Y la carrocería, os recuerdo que el 206, que no sé si lo he dicho, era de aluminio, pasa a ser de chapa. Lo sorprendente de todo esto es que pese a estos cambios el coche no engorda mucho de peso, engorda menos de 50 kilos y gana 15 caballos, pero lo más importante no son esos 15 caballos de más, es que en el Dino de 2 litros realmente, a pesar del cambio cerrado, pues para manejar ese coche había que hacer una conducción relativamente agresiva, cambiar con frecuencia. Este coche no solo tiene más potencia, sino que sobre todo tiene mucho más par. Y otra cosa para mí muy notable: un sonido absolutamente cautivador. Ni coches como el Honda NSX o el Alfa Romeo V6 América, para mí, suenan también como un Ferrari Dino. ¿Auténtico Ferrari? Muchos puristas siguen discutiendo a estas alturas si el Dino es un auténtico Ferrari o no, porque como os digo, al principio era una marca, que era Dino. Bueno, a mí me parece francamente una pérdida de tiempo, porque es que da igual. Para mí es uno de los deportivos más bonitos, más equilibrados y con mejor comportamiento que ha fabricado Ferrari. Y ahora que la historia le ha hecho justicia, además, como además nos hicieron muchos, se ha convertido en uno de los más cotizados. Bueno, yo creo, esto ya es una conclusión y un poco una reflexión, que la herida que provoca la pérdida de un hijo no se cura nunca. Y de hecho Enzo, como os decía, tras la muerte de su hijo, todos los días antes de ir a la oficina pasaba a visitar su tumba. Yo creo que nunca se rehizo de esa herida. Pero por otro lado también os digo una cosa, no se me ocurre mejor homenaje a la muerte de un hijo que construirle un coche como este Ferrari Dino. Porque yo creo que, como se dice en el artículo de la revista de 0 a 100, es un coche exquisitamente adictivo. Siento mucho no ser original cuando elijo como coche del día el Dino, el Ferrari Dino 246. Y ahora cuando toca hacer la confesión, porque luego yo lo confieso. De alguna manera yo era uno de esos que despreciaban al Dino, porque era un Ferrari pequeñito, con un motor solo V6, de 2 litros, como mucho 2.4, bueno, y con menos de 200 caballos, y realmente era como un Ferrari pequeñito. Y yo, para mí, cuando pensaba en Ferrari, decía, esto no es un Ferrari. La ignorancia es atrevida, porque, bueno, tuve oportunidad de ver tranquilamente parado un coche en una concentración de clásicos, de oírle, y luego, desgraciadamente, no pude conducirlo, ni siquiera en el asiento de la derecha, pero sí verlo rodar desde el borde de la pista y desde detrás de otro coche. Y os aseguro que lo decía antes, un Ferrari Dino es espectacularmente eficaz sobre la velocidad de paso por curva, lo ágil que es. Bueno, la verdad es que el coche es una pasada. Así que la conclusión es que hay que buscar un Ferrari Dino para nuestro garaje hermético. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Llegamos al colutorio en el que Remigio, que tiene el mismo nombre que un tío mío, pues me pregunta
si a pesar de su precio, que han subido muchos, un Ferrari antiguo clásico sigue siendo una buena inversión. Bueno, para empezar es que no me dices ni qué modelo, ni qué precio, ni nada, de nada, ni nada, y sin más datos, pues la verdad es que es muy arriesgado que te diga nada. Yo sí te digo una cosa, ojo, los Ferrari han subido una barbaridad, no solo los Dino, sino todos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que no van a subir más? Bueno, eso se viene diciendo hace 2 años, ¿no? La verdad es que como inversión sigue siendo una inversión muy segura. Yo creo que si encuentras una buena unidad a un buen precio, sí puede ser una buena inversión. Amelia me hace una pregunta, bueno, muy interesante. Si Enzo Ferrari no tuvo más hijos. Pues sí, sí tuvo más hijos. Pero esto fue un poco un culebrón, porque cuando en 1977 Enzo Ferrari renuncia a su cargo de presidente de Ferrari, porque ya tenía una salud un poco delicada, fue un año más tarde es cuando fallece su mujer. Y es entonces, y solo entonces, cuando reconoce oficialmente a su hijo, perdonad esta expresión que es un poco, pero es así, su hijo bastardo, Piero Ferrari, que llevaba trabajando más de 10 años en Ferrari. O sea, que todo el mundo sabía que era hijo de Ferrari, pero él no lo había reconocido. Bueno, lo reconoció, le nombró vicepresidente de la marca y le dejó en herencia, le dejó la propiedad de un 10% de la compañía. Este señor, que ahora tiene unos 70 años, bueno, es un amigo mío dice multimillonario, pero desde luego tiene mucho dinero. Bueno, llegamos al final de este vídeo de 0 a 100, ya veis, 4 números ya. Como os decía, si queréis el quinto, los que os habéis suscrito, tenéis que renovar la suscripción, que no se renueva automáticamente. Yo, por supuesto, ya la he renovado. Bueno, espero que os haya gustado, porque, como os digo, el Dino es un gran olvidado y esta parte de la historia de Enzo un poco también, y es un coche excepcional. Bueno, si os ha gustado, por favor, nos lo decís. Si no os ha gustado, también nos lo decís, porque yo leo, bueno, ya no leo todos los comentarios, pero leo muchísimos, pero todos no, porque son muchos. Y bueno, si os ha gustado, un like, si no estáis suscritos, suscribíos, y ya sabéis que hacemos vídeos de motos en Moto1 Pro, que tenemos un consultorio estupendo, unas redes sociales magníficas y el podcast de los lunes, que no se os olvide. Y nada más, muchas gracias y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.